La cuerda estaba demasiado tensa para niños tan pequeños. Will Bland había visto suficientes nudos en sus 43 años como para saber cuando alguien hablaba en serio. Y quienquiera que hubiera atado a esos 3 pequeños al poste de la cerca no se arriesgaba. La niña mayor, de unos 8 años, mantenía la frente en alto a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas manchadas de tierra. El niño del medio se miraba los pies descalzos como si guardaran secretos. Pero fue la más pequeña, la niña de cabello dorado enredado contra el cráneo, quien hizo que a Willa se le encogiera el pecho de una forma que no había sentido desde que la fiebre se llevó a su hijo hacía 2 inviernos. ¿Compra o solo mira, señora?, preguntó Malachi Brooks escupiendo jugo de tabaco al polvo cerca de las botas gastadas de Willa. Su carreta crujió bajo el peso de provisiones que nunca había ganado, en serio, y todos en el territorio lo sabían. Pero allí, a 3 días de viaje de cualquier cosa parecida a la ley, saber y demostrar eran cosas completamente distintas. Willa no apartaba la vista de los niños. Los labios de la pequeña se movían, formando palabras demasiado silenciosas para captarlas, pero algo en su forma la hizo acercarse. La cuerda alrededor de las diminutas muñecas de la niña le había dejado la piel en carne viva, y Willa pudo ver donde alguien había intentado lavar la sangre, pero no lo había logrado. «Depende de lo que preguntes», dijo Willa, con voz firme a pesar de la tormenta que se avecinaba en su pecho. Había venido al pueblo por provisiones, nada más. Sal, cerdo, harina, tal vez una novia nueva si el precio era justo. No había planeado esto. Nadie jamás planeó encontrar niños atados como ganado a la sombra del almacén. Brooke se interpuso entre Willa y la cerca. Su corpulencia bloqueaba casi todo el sol de la tarde. $50 se los lleva a los 3. Son buenos trabajadores, al menos los mayores. La pequeña podría necesitar algo de entrenamiento, pero aprenderá bastante rápido con el estímulo adecuado. La palabra «ánimo» salió de su boca como carne podrida, y Willa sintió que sus dedos se cerraban en puños. Había enterrado a su marido hacía 5 años, y a su hijo 2 años después. Y en algún lugar entre esas tumbas, había dejado de creer en casi nada. Pero al mirar a esos niños, sintiendo el peso de su miedo presionándola como algo físico, algo frío y agudo despertó en su pecho. «¿De dónde lo sacaste?», preguntó. «¿Importa? Los huérfanos no tienen mucha elección sobre dónde terminan». Estos 3 tuvieron suerte de que los encontrara antes de que apareciera alguien con intenciones menos caritativas. La boca de la niña no dejaba de moverse y Willa se encontró acercándose, esforzándose por escuchar. Lo que la niña dijera, lo repetía una y otra vez, como una oración o una promesa, o tal vez lo último que le impedía derrumbarse por completo. Entonces el viento cambió, trayendo polvo y olor a caballos y algo más. Algo que le cortó la respiración a Willa, porque en ese instante de quietud, por fin oyó lo que la niña susurraba. Y el nombre que brotó de esos pequeños labios ensangrentados fue uno que nadie debería haber conocido. Thomas. El nombre volvió a escapar de los labios de la niña, claro como campanas de iglesia en el silencio del desierto. Thomas. 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 Las piernas de Will casi flaquearon. Thomas, el nombre de su hijo, el nombre que había tallado en una cruz de madera y clavado en tierra dura hacía 2 inviernos. El nombre que susurraba en habitaciones vacías cuando la soledad se volvía demasiado pesada para llevarla sola. Nadie en este territorio conocía a Thomas. Se mudaron aquí después de su muerte, después de que la fiebre se lo llevara y la dejara solo con pena y el rifle de su esposo. ¿Qué acabas de decir? Will se arrodilló en el polvo, poniendo su rostro a la altura de la niña de cabellos dorados. De cerca, pudo ver que los ojos de la niña eran del color del cielo invernal, pálidos e infinitos, llenos de una especie de agotamiento que no pertenecía a un rostro tan joven. «Thomas», repitió la niña. «Niña», pero esta vez su mirada se fijó en el rostro de Willa. «Thomas dijo que vendrías». Brooks rió, un sonido como grava raspando contra la madera.
Los niños llevaban 3 días seguidos diciendo ese nombre. Probablemente alguien que solía tenerlos antes de que terminaran conmigo. Los niños se encariñan con las cosas más extrañas. Pero Willa ya no escuchaba a Brooks. Estaba estudiando el rostro de la niña, buscando algo que no podía nombrar. Los rasgos de la niña eran delicados, casi familiares de una manera que le hacía doler el pecho a Willa. Había algo en la forma de su nariz. La forma en que se curvaban sus cejas que le recordaba a alguien, aunque no podía identificar a quién. ¿Cómo sabes ese nombre?, susurró Willow. La niña ladeó la cabeza como si estuviera escuchando algo que solo ella podía oír. Thomas dijo que su mamá tendría el pelo amarillo como el mío. Dijo que olería a jabón y lavanda. Dijo que estaría triste pero amable. El mundo se inclinó de lado. El pelo de Willa era efectivamente amarillo, descolorido por años de sol, pero seguía siendo rubio, y usaba jabón de lavanda, la última pastilla que había comprado a un comerciante ambulante hacía 6 meses. Pero estos eran detalles que cualquier persona observadora podría notar. Lo que le heló la sangre fue la perfección con la que esta niña había descrito a Thomas, incluso la forma en que solía decir mamá como si fuera la palabra más importante del mundo. $50, repitió Brooke. Pero su voz sonaba lejana. Llévate los 3 o déjalos. Tengo otras paradas que hacer antes de que oscurezca. La niña mayor finalmente habló. Su voz se quebró por la sed. Por favor, señora, no deje que nos lleve a los campamentos mineros. Lo oí hablar con su amigo sobre vendernos allí. Campamentos mineros. Willa sabía lo que les pasaba a los niños en esos lugares. El tipo de trabajo que les rompía la espalda y les robaba el futuro. El tipo de vida que convertía a los niños en fantasmas mucho antes de morir. Yo me los llevo, se oyó decir Willa. Pero mientras buscaba el dinero en el bolsillo de su abrigo, el alguacil Gideon Nas dobló la esquina a caballo. Su placa reflejaba la luz del atardecer. Su mirada se dirigió directamente a los niños atados a la cerca, luego a Brooks, luego a Willa arrodillada en el polvo. ¿Algún problema, amigos?, Nas preguntó, pero su mano ya descansaba sobre su arma. Brooke se enderezó como un hombre al que pillan robando gallinas. No hay problema, Marsal. Solo estoy haciendo negocios con la señora. Una transacción perfectamente legal. El caballo de Nas resopló, percibiendo la tensión que flotaba en el aire como el humo de un fuego verde. La mirada del alguacil se detuvo en las marcas de cuerda alrededor de las muñecas de los niños. La forma en que la niña mayor se encogía cuando Brooks se movía, la sangre seca en la piel de la pequeña. Estos niños no parecen muy dispuestos a participar en tus asuntos, Brooks. Los huérfanos no tienen mucha voz en sus circunstancias, Marsal. Tú lo sabes tan bien como cualquiera. Les estoy dando oportunidades de trabajo honesto. Es mejor que morir en la calle. Willa se levantó lentamente, con las rodillas protestando tras arrodillarse en la tierra compacta. Estaba a punto de comprárselas al señor Brooks. Quítaselas de las manos. Nas estudió su rostro con ojos que habían visto demasiado de la naturaleza humana como para confiar en respuestas fáciles. ¿Sabe algo sobre la crianza de los hijos, señora Bland? La pregunta fue como un puñetazo en el estómago. ¿Sabía ella sobre la crianza de los hijos? Había criado a Thomas durante 7 hermosos años antes de que la fiebre se lo llevara. Le enseñó a leer, a montar a caballo, a tratar a los animales con cariño y a las personas con respeto. Le cantaba para que se durmiera todas las noches y lo abrazaba cuando las tormentas le daban miedo. «Sé suficiente», dijo. La niña volvió a hablar, su voz apenas por encima de un susurro. Thomas dijo que lo enterraron bajo el gran roble. Dijo, pusiste su canica favorita en la caja de madera con él. El mundo se detuvo, por completo, completamente, porque Thomas efectivamente estaba enterrado bajo un roble, el único en kilómetros a la redonda de su finca, y ella había puesto su canica favorita en su pequeño ataúd de pino, la azul con espirales blancas que le había ganado a Jimmy Patterson en un juego detrás de la escuela.
Nadie sabía de esa canica. Nadie. La mano de Nas se apretó sobre su res. ¿Qué acababa de decir? Brooks rió nerviosamente. Los niños dicen todo tipo de tonterías cuando tienen miedo. Probablemente oyeron a alguien hablar de tumbas y se confundieron. Pero Willow miraba fijamente a la niña, con el corazón latiéndole como un pájaro atrapado. ¿Cómo podía saber eso? Los ojos claros de la niña se clavaron en los suyos con una intensidad que parecía imposible para alguien tan joven. Porque Thomas me lo contó. Cuando los hombres malos nos sacaron de la misión, yo lloraba. Thomas se sentó conmigo en la oscuridad y me habló de su mamá. Dijo, si nos pasara algo, debería encontrar a la señora de pelo amarillo que huele a lavanda. Eso es imposible, dijo Nas, pero su voz ahora denotaba duda. La niña continuó como si no hubiera hablado. Dijo que su mamá se llamaba Willa y que vivía en una casa con contraventanas azules cerca de un arroyo que corre hacia el este. La casa de Willa sí tenía contraventanas azules. El arroyo corría hacia el este, pero esos eran detalles que se podían averiguar, información que alguien que vigilara su propiedad podía obtener. Lo que le hacía temblar las manos era la forma en que este niño hablaba de Thomas, como si de verdad se hubiera sentado con él, como si de verdad hubiera oído su voz. Entonces Brooks sacó un cuchillo de su cinturón y todo cambió. Hoy nadie compra a estos niños, dijo Brooks, con su cuchillo brillando bajo el sol de la tarde. Demasiadas preguntas. Demasiadas complicaciones. El arma de Nas salía del cuero más rápido que el ataque de una serpiente de cascabel. Suelta la hoja, Brooks, ahora mismo. Pero Brooks no la soltó. En cambio, se acercó a los niños, y Willa vio la determinación en sus ojos. 3 pequeñas vidas en equilibrio contra su libertad. La mayor, Iris, se pegó al poste de la cerca como si pudiera desaparecer en el bosque. Sawyer se había quedado completamente inmóvil, con esa quietud que da la experiencia con la violencia. Esto es lo que va a pasar, dijo Brooke, con voz firme a pesar del arma que le apuntaba al pecho. Voy a cortar estas cuerdas, subiré a estos niños a mi carreta y me iré del pueblo. Si alguien intenta detenerme, bueno, los accidentes ocurren en la frontera. La pequeña Opel miró a Willow con esos ojos de cielo invernal. Thomas dijo, fuiste valiente. Dijiste que una vez ahuyentaste a un puma de tu coche de caballos solo con un palo de escoba. A Will se le heló la sangre. Eso había sucedido 3 meses después de la muerte de Thomas. Nunca se lo contó a nadie, ni siquiera a su vecina más cercana. Era el tipo de anécdota vergonzosa que uno se guarda para sí mismo. El tipo de detalle que solo existía en su memoria. ¿Cómo? Susurró. Pero no había tiempo para respuestas. Brooks levantó aún más su cuchillo y Nas dio un paso adelante, con el dedo apretado en el gatillo. La tensión se tensó como un alambre a punto de romperse. Espere, dijo Willa, con su voz interrumpiendo el enfrentamiento. Señor Brooks, dijo $50 por los 3. Yo los pago. Sin preguntas, sin complicaciones. Solo una simple transacción comercial. Nas apretó la mandíbula. Señora Bland, no puedo dejar que pague a este hombre por niños robados. No sabe que son robados, dijo Brooks rápidamente. Estos huérfanos vinieron a mí de buena fe. Pregúntele a cualquiera en la misión donde los encontré. ¿Qué misión?, exigió Nas. Brooks dudó solo un segundo, pero fue suficiente. Will vio la mentira formándose en sus ojos antes de que llegara a sus labios. No había ninguna misión. Estos niños no habían llegado a él por ningún medio legítimo. St. Mary's, dijo Brooks finalmente. 3 días al norte. Puede ir allí y comprobarlo si quiere. Pero tengo papeles. Entonces enséñelos, dijo Nas. Brooks metió la mano en su abrigo, su mano del cuchillo sin vacilar. Pero en lugar de papeles, sacó una segunda hoja, más pequeña pero igual de afilada. En realidad, Marsal, creo que ya terminamos de hablar. El chico, Sawyer, de repente miró a Willow con ojos que contenían demasiado conocimiento.
Lady Thomas dijo que te dijera algo más si te encontrábamos. Ahora no. Will respiró. Su atención se dividió entre el niño y las armas en manos de Brooks. Dijo que te dijera que te perdonaba por la medicina. Las palabras impactaron a Willa como un golpe físico. ¿La medicina? La medicina para la fiebre que había intentado obligar a Thomas a tragar cuando agonizaba. El líquido amargo que lo hizo vomitar y llorar. Ella lo sujetó, desesperada por salvarlo mientras él le rogaba que parara. Era el último recuerdo claro que tenía de su hijo, y la culpa la había carcomido durante 2 años. Eso es imposible, dijo, pero su voz se quebró al pronunciar las palabras. Brooks se estaba poniendo nervioso, su mirada oscilaba entre el arma de Nas y la creciente multitud de habitantes del pueblo que comenzaba a congregarse. Basta de hablar. Me voy con mis pertenencias. Pero mientras se acercaba a los niños, Opel habló una vez más, y lo que dijo cambió todo lo que Willa creía saber sobre la vida y la muerte y la distancia entre ellas. Thomas dijo, el hombre con la cicatriz en la mano intentaría hacernos daño hoy. La voz de Opel era tranquila. De hecho, como si estuviera hablando del tiempo. Dijo que lo detendrías. La mirada de Will se fijó en la mano izquierda de Brock, la que sostenía el cuchillo más pequeño. Allí, desde los nudillos hasta la muñeca, había una cicatriz blanca y dentada que no había notado antes. Vieja pero profunda, de esas que salen al enredarse con algo que te muerde. Brock siguió su mirada y palideció. ¡Qué suerte! La mitad de los hombres de este territorio tienen cicatrices. Pero Nas observaba a Brooks con renovado interés. Es una marca distintiva. Brooks, ¿te importaría decirnos cómo te la hiciste? Una mordedura de perro. Hace años, no es asunto tuyo. La multitud a su alrededor había aumentado. La señora Henley, de la pensión, estaba de pie con los brazos cruzados, y el viejo Pete, del establo, negaba con la cabeza con disgusto. La noticia corría rápido en los pueblos pequeños, y ver niños atados a un poste de una cerca era algo que enfurecía a la gente. «Suéltalos», gritó alguien entre la multitud. «No está bien tratar a los niños como ganado». Brock sudaba, sus ojos saltaban de un rostro a otro entre la multitud. Lo superaban en número, y lo sabía. Pero los hombres desesperados tomaban decisiones peligrosas, y Willa podía ver el cálculo en su expresión. Si no podía irse con los niños, tal vez podría irse con algo más de valor. «Señora Blan», dijo, con un tono de voz diferente. «Parece muy interesada en estos huérfanos en particular. Tal vez podamos llegar a un acuerdo diferente». Nas se acercó, con su arma todavía apuntando a Brooks. ¿Qué clase de acuerdo? Bueno, la señora obviamente les tiene cariño. Probablemente valen más de $50 para ella. Estoy pensando en 100 en efectivo ahora mismo. La exigencia golpeó a Willa como una bofetada. $100 era más de lo que la mayoría de la gente veía en un año. Era el dinero que había ahorrado para reparar el techo antes del invierno, comprar semillas para la siembra de primavera, mantenerse con vida durante los meses de escasez que se avecinaban. Pero mientras miraba a los 3 niños, vio la esperanza empezando a brillar en sus ojos, se dio cuenta de que el dinero no importaba. Nada importaba excepto alejarlos de este hombre. «No tengo 100 pesos», dijo. Brooks sonrió y fue feo. «Entonces supongo que tenemos un problema». Fue entonces cuando Iris, la niña mayor, habló por segunda vez. «Está mintiendo sobre la misión». No había ninguna misión. Nos compró en el hospicio de Millerville. Del señor Clayton, que dirige el lugar. «Ciérrate la boca, niña», gruñó Brock. Pero Iris siguió hablando. Su joven voz se oía claramente a través de la multitud ahora silenciosa. «El señor Clayton le debía dinero, deudas de juego, así que pagó con nosotros. Le dijo a Brooks que trabajaríamos duro y no causaríamos problemas». «¿Y los papeles que mencionó?», preguntó Nas. «Falsificaciones. Lo vi haciéndolos anoche. No sé leer mucho,
pero reconozco mi propio nombre cuando lo veo escrito mal. El rostro de Brooks se retorció de rabia. Pequeña. Se abalanzó sobre Iris con el cuchillo, pero Willa ya se movía. Willa se interpuso entre Brooks y los niños, golpeándolo con el hombro en el pecho. El impacto los hizo caer al suelo, mientras el cuchillo de él giraba sobre el duro suelo. Había olvidado cuánto pesaba un hombre adulto, había olvidado el olor peculiar a ropa sucia y sudor intenso que acompañaba a la violencia. Nas gritaba algo, pero las palabras se perdieron en el murmullo de sus propios latidos. Brooks rodó sobre ella, con las manos buscando su garganta, y por un instante, volvió al gallinero, enfrentándose al puma con determinación y la absoluta negativa a rendirse. «Suéltala». Se le quebró la voz a Sawyer al lanzarse contra la espalda de Brooks, golpeando con sus pequeños puños los anchos hombros del hombre. Brooks le dio un revés al chico sin mirar, haciendo que Sawyer cayera contra el poste de la cerca. Ver al niño golpeando la madera despertó algo primitivo en Willa, algo que había estado dormido desde la muerte de Thomas. Empujó la rodilla con fuerza hacia arriba, y Brooks se dobló con un sonido como de aire, dejando la vejiga perforada. El cañón de la pistola de Nas presionó la sien de Brock. «Muévete, y pintaré esta calle con tu cerebro». Brooks se quedó inmóvil, respirando agitadamente en el repentino silencio. La multitud se había apiñado, formando un círculo apretado alrededor de la escena. Willa podía oler su ira, caliente y metálica como sangre en la boca. «Desata a los niños», ordenó Nas, y la señora Henley se apresuró a cortar las cuerdas con un cuchillo pequeño. Mientras las ataduras caían, Iris se frotó las muñecas en carne viva y ayudó a Sawyer a ponerse de pie. El niño tenía un corte en la mejilla donde se había golpeado con la valla, pero sus ojos ardían con la furia que solo los niños pueden expresar. «Tiene otros hijos», dijo Iris, con la voz temblorosa de cansancio y alivio. De vuelta en su campamento, a 2 días al sur de aquí. Iba a volver por ellos después de vendernos. Nas apretó la mandíbula. «¿Cuántos?» «5, quizás 6. Algunos son muy jóvenes». El alguacil cambió el agarre de su arma, y Willa vio algo frío y definitivo en su expresión. «Brooks, me vas a decir exactamente dónde está este campamento. Me vas a dibujar un mapa y luego vas a rezar para que cuando llegue esos niños estén vivos e ilesos. Tengo derechos». Brooks jadeó desde su posición en el suelo. «No puedes simplemente. Perdiste tus derechos cuando empezaste a comerciar con niños como ganado», dijo Nas. «Señora Henley, ¿tiene espacio en la pensión para estos 3? «Por supuesto que sí. Los pobres pequeños necesitan comida, ropa limpia y una cama adecuada». La señora Henley había terminado de cortar las cuerdas y ahora examinaba a los niños con el ojo experto de alguien que había criado a 6 de los suyos. Pero al acercarse a Opel, la niña retrocedió y miró directamente a Willa. Thomas dijo: «Llévanos a casa». Dijo: «Tenías una casa con persianas azules y un huerto donde cultivabas verduras». La multitud murmuró porque todos sabían que Willa vivía sola. Había estado viviendo sola desde que murió su esposo. Acoger a 3 hijos no era algo que una mujer soltera hiciera a la ligera en este territorio. «No sé nada de crianza», dijo Willa. Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, supo que eran mentira. Sabía exactamente cómo criar hijos. Simplemente había olvidado que lo sabía. Opel se acercó un paso más, su pequeña mano extendiendo la mano para tocar la falda sucia de Willa. «Thomas dijo que lo recordarías. Dijo que solo necesitabas que alguien te necesitara de nuevo». Y en ese momento, con esta extraña niña mirándola con ojos de cielo invernal, Willa sintió algo que no había sentido en 2 años. Propósito, dirección, la sensación de que el mañana realmente podría importar. Pero al arrodillarse para recoger ópalo en sus brazos, vio algo que le heló la sangre. En el polvo donde Brooks había caído, aplastada contra la tierra por su cuerpo, había una pequeña canica azul con espirales blancas. Willis la miró fijamente, con la mente acelerada.
Era idéntica a la que había enterrado con Thomas, hasta el patrón específico de espirales blancas a través del cristal azul. Pero eso era imposible. Esa canica estaba en la tierra, en una caja de pino bajo 2 metros de tierra. ¿De dónde salió esto?, preguntó, recogiendo la pequeña esfera con dedos temblorosos. Brooks, todavía boca abajo en la tierra con la pistola de Nas apuntándole a la cabeza, soltó una risa amarga. Pregúntale a la chica. Lleva esa cosa conmigo desde que las recogí en Millerville. Willow miró a Opal, que la observaba con esos 2 ojos conocedores. Es cierto. La niña asintió lentamente. Thomas me la dio. En la casa de la fiebre. ¿Qué casa de la fiebre?, preguntó Nas. Su atención se dividió entre Brooks y esta nueva revelación. El lugar donde los niños enfermos van a morir, dijo Iris en voz baja. En Millerville. Ahí estábamos antes del hospicio. Los 3 cogimos la fiebre, pero sobrevivimos. La mayoría no. Will sentía las piernas débiles. ¿Cuándo estuviste allí? Hace 2 inviernos, dijo Sawyer, hablando por primera vez desde que Brooks lo había golpeado. Había un niño allí, muy enfermo, con el pelo amarillo como ópalos. Hablaba de su mamá todo el tiempo. El mundo se tambaleó de nuevo. Pero esta vez, Willa se obligó a pensar con claridad. Hace 2 inviernos, cuando murió Thomas, pero eso era imposible porque Thomas había muerto en casa, en su propia cama, con ella de la mano. ¿Cómo se llamaba este niño?, preguntó, aunque una parte de ella ya lo sabía. Thomas Bland, dijo Opal simplemente. Estaba en la cama junto a la mía. No paraba de hablar de su mamá, la de pelo rubio, que vivía junto a un arroyo. Dijo que la extrañaba muchísimo. Dijo que quería irse a casa. La canica se le resbaló de los dedos a Willa y aterrizó en el polvo con un golpe sordo. Eso no es posible. Thomas murió en casa. Yo estaba con él. Señora, dijo la señora Henley con dulzura. A veces, cuando la fiebre sube, las familias llevan a sus hijos a la casa de enfermos, pensando que los médicos de allí podrían tener mejores medicamentos. A Will se le secó la boca. Mi esposo, que llevó a Thomas al pueblo ese último día, dijo que el médico le estaba dando medicamentos. Las piezas empezaron a encajar, cada una más terrible que la anterior. Su esposo, desesperado por salvar a su hijo, debió haber llevado a Thomas a la casa de enfermos en Millerville, pero nunca se lo dijo, nunca le dijo dónde había muerto realmente Thomas. Le había hecho creer que su hijo había fallecido en paz en casa en lugar de asustado y solo en un lugar lleno de niños moribundos. Thomas hablaba de ti todo el tiempo. Opal continuó, con su voz entrecortada. A través de la conmoción de Willa. Dijo que su mamá vendría por él. Cuando se puso muy mal, cerca del final, me dio su canica. Dijo que si su mamá nunca venía, tal vez podría encontrarla algún día. Dile que no tuvo miedo cuando sucedió. Las lágrimas corrían por el rostro de Willa, pero apenas se dio cuenta. Thomas había muerto solo, llamándola mientras ella estaba sentada en casa, esperando que su esposo regresara con medicinas que nunca llegarían. Las cosas que sabías, susurró Willow, sobre la casa, el gallinero, la canica en su ataúd. Me lo contó todo sobre las contraventanas azules. Sobre cómo le cantabas por las noches. Sobre el roble donde su papá lo enterraría cuando llegara a casa. Dijo que eras la mujer más valiente de todo el territorio. Nas se aclaró la garganta. Señora, tenemos que encerrar a Brooks y organizar una partida de búsqueda para esos otros niños. Pero primero, ¿se lleva a estos 3 a casa o no? Willa miró los 3 rostros que la observaban con esperanza, miedo y una necesidad desesperada. Luego miró la canica. En el polvo, el último regalo de su hijo a una niña que lo había consolado cuando ella no podía. Sí, dijo Willis, con una fuerza que le salió de las manos más fuerte de lo que esperaba. Me los llevo a casa. Se agachó y recogió la canica, apretando los dedos sobre su lisa superficie. Estaba cálida por el sol,
igual que la mano de Thomas aquella última mañana antes de que su marido se lo llevara. Pero esta vez, en lugar de pérdida, sintió algo más. Plenitud. Como si Thomas hubiera encontrado la manera de enviarle exactamente lo que necesitaba, incluso estando más allá de su capacidad para ayudarlo. Nas asintió brevemente. Brooks, vas a dibujarme ese mapa ahora. Y más te vale que sea preciso porque si esos niños resultan heridos, olvidaré que se supone que tienes un juicio. 2 horas después, Brooks estaba encerrado en la única celda del pueblo, y Nas cabalgaba hacia el sur con 6 hombres armados. El mapa que Brooks había dibujado conducía a un cañón a 32 kilómetros de distancia, donde, según él, los otros niños estaban retenidos por su compañero, un hombre llamado Crenshaw, quien se suponía que los llevaría a los campamentos mineros. La semana siguiente, Willa se quedó afuera de la tienda con sus 3 nuevas responsabilidades, viendo cómo el grupo de búsqueda se perdía en la distancia. Iris sostenía la mano de Sawyer mientras Opel aferraba una muñeca de trapo que le había regalado la señora Henley. Parecían más pequeños ahora, sin las cuerdas ni el peligro inmediato. Solo 3 niños cansados que necesitaban baños, comida caliente y camas propias. ¿De verdad nos van a mantener?, preguntó Iris con voz cuidadosamente neutral. A los 8 años, ya había aprendido a no desear demasiado por cosas que podrían no suceder. Sí, lo haré, dijo Willa. Si quieren quedarse. ¿Y si causamos demasiadas molestias?, preguntó Sawyer. ¿Y si comemos demasiado o hacemos demasiado ruido? Will se arrodilló para que ella estuviera a su altura. Thomas solía hacer suficiente ruido por 3 niños él solo y comía todo lo que le ponía delante y pedía repetir. Creo que puedo arreglármelas. Esa tarde, mientras el sol se ponía tras las montañas, Willa se sentó en el porche de su casa viendo a Opel jugar con su muñeca mientras Iris y Sawyer exploraban el arroyo detrás de la casa. Las contraventanas azules necesitaban pintura y el jardín estaba cubierto de maleza. Pero por primera vez en 2 años, la casa volvía a cobrar vida. 3 días después, Nas regresó con los 6 niños rescatados y la noticia de que Crenshaw había muerto al intentar escapar cuando el grupo de búsqueda encontró el campamento. Los niños fueron reunidos con familias cuando fue posible, y ubicados con familias dispuestas cuando no. Brooks sería juzgado por tráfico de menores y probablemente pasaría el resto de su vida en una prisión territorial. Pasaron las semanas. Iris aprendió a leer con los mismos libros que a Thomas le encantaban. Sawyer ayudó a Will a cuidar el huerto y demostró tener un don natural para las verduras. Opel la seguía a todas partes, parloteando sin parar y haciéndole miles de preguntas sobre todo lo que veía. En las tardes tranquilas, cuando los niños dormían, Willow se sentaba junto a la tumba de Thomas bajo el roble y le contaba cómo habían pasado sus días, cómo Iris estaba aprendiendo a confiar de nuevo, cómo las pesadillas de Sawyer eran cada vez menos frecuentes, cómo Opel le cantaba a su muñeca las mismas canciones que Willow le cantaba a él. Aún conservaba la canica azul en su mesita de noche, pero ahora le recordaba menos a la pérdida y más a las extrañas maneras en que el amor podía trascender distancias imposibles. Thomas se había ido, pero de alguna manera había logrado enviarle 3 hijos que necesitaban exactamente lo que ella tenía para dar. La casa de persianas azules se llenó de ruido y risas de nuevo, y por primera vez desde que la fiebre se llevó a su hijo, Will Bland estaba exactamente donde pertenecía. Si disfrutaste de esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otra historia inolvidable de la frontera donde el coraje y el destino chocan de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como estas. Tu apoyo lo es todo para nosotros.